Hermanos, muy buenas tardes. Un saludo a todos. Hoy es agosto 12 del 2022, viernes. Y bueno, tengo las 5 de la tarde con 59 minutos. Prácticamente unos segundos más y ya son las 6 de la tarde. Bueno, hoy día vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la historia de la Reforma en Ginebra. ¿Cómo inicia esto la Reforma? Si usted es reformado, es algo que a usted le debe interesar porque habla acerca del origen de la Reforma. ¿No? Hoy en día, en donde especialmente en las redes sociales, cuando uno entra a las redes sociales y si su página está llena de, diríamos, de asuntos de iglesia, teología, y si usted es reformado, entonces una de las cosas que usted debe saber cuando hay intercambios o cuando hay debates o cuando quiere dar una opinión o un comentario es saber acerca de su fe. Sería una de las cosas que hoy en día abundan es uno, especialmente los que no son católicos. El catolicismo ya es un bloque, tienen su iglesia, ¿no? No tienen problemas ellos en cuanto a su teología. Pero el evangelicalismo está tan dividido, tan sectarizado desde sus principios, que no saben. Ahora, esto no tiene que ver con el evangelicalismo, porque evangelicalismo y pentecostalismo no es reforma. Ellos no son reformados, ellos pertenecen a otro, diríamos, estrato religioso de origen estadounidense. Pero la reforma va a Europa. La reforma va a Europa, especialmente la reforma calvinista. No estamos hablando de la luterana, ni tampoco de la anglicana. Estamos hablando de la calvinista. ¿Cómo inicia esto? Si usted está con alguien y alguien le pregunta, discúlpame, ¿cómo inicia tu religión? ¿No? Eh, ¿Cómo fue? ¿Por qué eres lo que eres? ¿Sabes tu historia? Y si sabes tu historia, ¿quién la fundó? ¿Dónde la fundó? ¿Ok? Ah, entonces, todas esas preguntas es bueno saber. Y la historia de la Reforma, créame, está combinado con política, está combinado con religión y obviamente con la providencia de Dios. Y es así. Hoy día lo que vamos a ver es prácticamente lo que tiene que ver con siguiendo la lectura de este gran historiador, se llama Scott Mnech, de su libro, ¿no? La compañía de pastores de Calvino, cuando él entra a Ginebra. Vamos a ver entonces cuando él entra a Ginebra y bueno, ah, los cambios que hay. Y hay mucho realmente que hablar acerca de esto porque eh, eso nos da a nosotros una idea de cómo se forma la reforma, ¿ok? En sus inicios, ¿cómo fue? ¿Qué factores políticos llevaron a cabo eh, el surgimiento de la reforma? Porque de ahí es donde sale la fe puritana, hugonote y la presbiteriana. O sea, el presbiterianismo, puritanismo no nace de la nada, no nace en el aire, o sea, no aparecieron como arte de magia. Es un proceso político. Y dentro de la reforma mucho entró el aspecto político, el aspecto religioso, obviamente, y cómo la providencia de Dios usó todos los factores políticos de Europa para que den lugar a lo que se llama la reforma. ¿Me entiende? Antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Eres un Dios grande. Y que este momento, te pido en el nombre de Jesucristo, que sea de información y de mucha ayuda para aquellos que son reformados en fe. Que podamos entender cómo tú usaste los factores hace más de 500 años que dieron lugar a este movimiento que se llama la Reforma. Así, Señor, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos hablado que las condiciones que habían llegado a cabo a que se inicie la Reforma en Ginebra era, bueno, el tiempo 1536. ¿Ok? 1536, la Asamblea General vota de una forma unánime, ¿no? Que la religión protestante es ley en Ginebra, después de haber por siglos sido Ginebra el asiento del catolicismo romano, ¿no? Por asuntos políticos, en donde
Ginebra estaba siendo amenazada por el conde um, de Savoy, el duque de Savoy. Había la primera vez en 1530, fracasó. En 1536 hace un segundo intento también de invadir Ginebra. Entonces Ginebra pide ayuda a su vecino, un cantón suizo que se llama Bern. Entonces los berneses eran protestantes. Entonces ellos le dicen, sí, te vamos a ayudar, vamos a traer armamento, todo para ayudar, porque eran ah, suizos. Pero lo que sucede está en que Bern eh, trajo la religión también. Y ahí empezó el asunto. O sea, era una ayuda política, pero al mismo tiempo ellos querían imponer el protestantismo sobre Ginebra la católica. Hubo grandes problemas sociales, hubo tumultos, violencia física, violencia social, destrucción. Los bermeses entraron a las parroquias católicas romanas, destruyeron todo lo que estaban ahí, destruyeron reliquias, estatuas, eh, quemaron muchas cosas, prácticamente crearon terror, eso es la palabra. Los protestantes de Bermesey crearon terror en la ciudad de Ginebra, al punto que muchos huyeron de Ginebra. Muchos huyeron de Ginebra, especialmente los católicos romanos, los obispos, sacerdotes, por el miedo y la violencia exagerada que había de los protestantes. Hubieron peleas campales abiertamente en donde se peleaban católicos contra protestantes y los protestantes contra católicos, se agarraban a palos, a garrotes, a machetes, a cadenas. O sea, un despliegue de amor cristiano nunca visto en la historia de Europa. Un despliegue de amor cristiano. Las palabras de Jesús, ámense unos a otros como yo les he amado, como testimonio de que ustedes son la verdad, ellos lo pusieron a práctica. Claro, el amor de ellos era literalmente a muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede está en que dentro de ese tumulto de terror protestante en Ginebra, entonces el duque de Savoy dice, voy ahora a invadir también Ginebra. Entonces ahí fue lo que sucedió. Dice, un momento, antes de eso el concilio o la Asamblea General dijo, ya no va a haber misa, porque si hay misa los protestantes de Bernes se van a sentir muy indignados y van a romper más. Entonces los curas dijeron, ¿cómo que no va a haber misa? Dije que no va a haber misa, hemos declarado no más misa. Ok, está bien. Y tienen que asistir a escuchar los sermones de los protestantes. No, ¿cómo vamos a hacer? El que no va a escuchar los sermones protestantes, expulsado de la ciudad. Dicho y hecho, muchos se quedaron, pues dijo, ok, y otros dijeron, no, mejor me voy. No sé a dónde fueron, pero se fueron. Entonces, la Asamblea General lo hizo con un modo político. Ellos dijeron, bueno, ya no queremos más destrucción, ya todas las parroquias están quemadas, están vacías, no están las estatuas de la Virgen María, no están de San Francisco de Asís, de Santo Domingo, no hay nada. Prácticamente ni las monjas estaban ahí. Ya los monasterios fueron totalmente quebrados, las monjas se fueron y muchos decidieron convertirse, entre comillas, al protestantismo para vivir en paz. Y ese es el punto muy importante, porque en esta parte histórica de violencia de Ginebra, muchos se quisieron protestantes porque bueno, yo no voy a salir, no voy a dejar mi propiedad. Pero si te quedas, tienes que ser protestante. Mm, ok, ok, déjenme, bueno, ¿qué voy a pensar si me quedo? Mira, mujer, somos católicos, vamos a ser protestantes. Pero y la Virgen, shh, no te preocupes, tranquila. O sea, en el fondo somos católicos, siempre vamos a hacerlo, pero para vivir en paz hay que decir que somos protestantes. Entonces, eso era común que sucediera, la falsa conversión. Pero, ¿quién va a mirar en el corazón realmente que uno es convertido o no? Nadie. O sea, decir, ya soy protestante, iban a la misa protestante, bueno, no había misa, a la reunión, se sentaban, decía, oh, protestante. Pero en su mente, en su corazón, católicos romanos, iban a casa, usaban el rosario
y adoraban o oraban a la Virgen María y a los santos. Era muy común eso. Al igual que protestantes se hacían pasar también como católicos en otros lugares. No todos, no digo que esto es una regla, pero muchos lo hacían así. ¿Quiénes? Es incierto, pero sucedió. Parejas que se casaban, decía, bueno, no te quiero dejar, te quiero hasta la muerte. Bueno, si me quieres hasta la muerte, hazte protestante. Si se hizo protestante por la fe o se hizo protestante por ella, nunca se va a saber. ¿Se hizo ella protestante por él o se hizo de verdad? Nunca se va a saber. Eso es así. Por eso que es un gran error usar la fuerza del Estado para imponer la religión. Es totalmente nocivo. Y aquí la Reforma nos enseña esto. ¿Me entiende? O sea, que si ponen una religión oficial, como hizo Ginebra, protestantismo, claro, los protestantes estaban felices, porque odiaban al catolicismo. Rompieron absolutamente todo, destruyeron. Fue, ¿cómo le puedo explicar? Ginebra fue por siglos católica y en menos de un año se convirtió en protestante. ¿Cómo la ve? Destruyeron todo. O sea, cosas culturales, religiosas que nunca vamos a ver, ¿no? Lo destruyeron por el fanatismo religioso, porque decían esto es idolatría. Esto es idolatría. Cuando Calvino inclusive entra en julio de 1536 a Ginebra por primera vez, él lo que vio fue una ciudad totalmente desolada, la gente seguía rompiendo y le dice a Farel, ¿dónde está la reforma? ¿Cómo, Calvino, qué estás preguntando? ¿Dónde está la reforma? Mira, no, aquí está la reforma. ¿Dónde? Pues estamos rompiendo estatuas. Eso no es reforma. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso no es reforma. No hay que estudiar teología para romper una estatua o una imagen. Yo estoy hablando de reforma. Oh, no, no hay. Lo que esta gente hace no es reforma. Lo que esta gente hace es destrucción. ¿Queremos reformar? Entonces hay que trabajar. ¿Me entiende? Porque eso es lo que pasó. Eso fue lo que pasó en Alemania también. O sea, Calvino no vio tanto que las estatuas, ¿no? Claro, él tampoco quería eso, pero eso no es reforma. Romper estatuas no es reforma. Reforma es un cambio cultural, mental. De nada vale romper estatuas cuando tu mente sigue siendo una mente, diríamos, mediocre, una mente totalmente ignorante, porque ellos no sabían teología, ellos solamente romper no te da a ti el nivel de ser teólogo profesional. Absolutamente no, eso es una gran mentira. Entonces no había reforma, había destrucción. Eso es muy importante saber. ¿Ok? Entonces cuando el 21 de mayo de 1566 la Asamblea General de Ginebra dice exactamente, a partir de ahora la religión protestante reformada va a ser la religión oficial por ley en Ginebra, las cosas empiezan poco a poco a cambiar. Una de las cosas que ellos vieron es que no había pastores entrenados para enseñar, no había catecismo, no había un orden de culto, no había un orden de liturgia, no había un orden sacramental. ¿Quién va a enseñar a los niños? Los niños no iban a las iglesias porque ya no había curas. Entraban, miraban todo vacío, decían, no, ¿qué es esto? Está vacío, sí, no hay vacío. Pero allá no estaba la imagen de San Francisco y aquí no estaba la imagen de la Virgen María y aquí no estaba ahí. Decían, pues sí, estaba, pero ya no hay. Ya no hay. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque tampoco hay curas para enseñar. Entonces entra Calvino, 1536 en julio, y le dice a Farel, tenemos que hacer algo aquí. Lo primero que hacen es una confesión de fe. Se lo presentan al concilio de Ginebra. Esta es la confesión de fe. Inmediatamente lo hicieron rápido. Calvino, una persona muy capacitada, obviamente con la ayuda de Farel, pero él lo hizo. Luego de ahí, entonces, él empieza y hace algo más largo que se llama los artículos referentes a la organización de la iglesia. Se lo presenta al concilio. Esta es la iglesia que vamos a tener aquí, la iglesia reformada. El concilio, la Asamblea General lo observa, ¿no? Comienza a mirar, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Este es el
lo que yo hice. A ver, vamos a ver. A ver, léelo si está bien. ¿Cuál es lo otro que sigue? Ok, muy bien. Entonces comenzaron ya a poner prácticamente cómo iba a ser la nueva iglesia reformada en Ginebra. La liturgia, simple, 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 simple. La liturgia más simple que existe. Uso de los salmos únicos. Solo los salmos para cantar al Señor a capela sin uso de instrumentos. Porque los salmos es inspirado por Dios. Sermones expositivos. Ya no va a haber misa en latín porque nadie entiende. Ahora el ministro tiene que ser capacitado en griego y hebreo para exponer en la lengua vernacular, francés, eh, la escritura. Cada semana se va a realizar, entonces, cada mes se va a realizar, según Calvino, la Santa Cena, porque antes decía cada 3 meses. Ahora, comienza a ver un montón de cosas. Luego también hace el catecismo para los niños. Calvino escribe el catecismo para los niños. Eh, lo estoy traduciendo, ¿ok? Lo estoy traduciendo. Muy bueno, muy bueno. Entren a mi blog porque ahí también puse parte de la introducción. Es para los niños. Oiga, cuando yo leí la primera vez, yo no sabía que era para los niños. Pero después cuando veo, dice, Calvino hizo catecismo para los niños, ok, yo estaba buscando, ¿dónde está el catecismo para los niños? ¿Y por qué dije que no sabía que era para los niños? Porque el catecismo está elaborado de tal manera, ah, de tal manera que uno diría, bueno, esto es para adultos. No, no, era para niños. Esa es la razón por la cual los niños en la Edad Media, en el asunto teológico, supera 1000% a los niños actuales del 2021, que lo único que saben solamente es utilizar el teléfono celular, pero su mente está totalmente retrasada unos 600 años de civilización y de cultura. ¿No? Los niños del año 2021, del 2021, 2022, aquí en todo el globo, la capacidad crítica intelectual se ha reducido, se ha atrasado no un mes, no un año, no 10 años, unos 600 años. 600 años está retrasado la cultura, el intelecto de los niños. Eso es verdad. Y los niños del siglo XVI, XVII estaban totalmente muy avanzados, avanzadísimos en la capacidad intelectual de los niños de ahora. Y eso es cierto, por eso la cultura, nosotros hemos avanzado a través de tecnología, computación y ciencia, pero nos hemos retrasado más de lo que estuvieron en el año 1560 en lo que tiene que ver con capacidad humana, crítica e intelectual. Hoy en día, teniendo en nuestras manos, por ejemplo, la Internet, nadie lee. Nadie lee. Dentro del evangelicalismo se ha convertido prácticamente en un mercado de mediocridad porque no leen. No leen. Esta es la puritita verdad. No leen. Yo no entiendo por qué se meten de... Bueno, sí, ya sé por qué se meten de evangélicos. Porque no leen. Es fácil ser evangélico, estadounidense, porque no se lee. Eso es. O sea, si a usted no le gusta leer, no hay problema. Entre a ser evangélico. Ahí no leen. Es verdad. Pero si usted quiere ser reformado, realmente reformado, va a tener que leer. No hay otra. No es... Póngame, lo voy a poner de esa forma. Comida rápida, evangélico. Comida de la casa, que se elabora, que se va al mercado, que se compra las verduras, se compra la carne, se compra el pollo, se compra los condimentos, se va a la casa, se pone el agua, se pone la olla, se va cortando todo, se pone ahí, se pone el tiempo, se pone esta cantidad, los ingredientes, se pone, tienes que buscar cada 15, 20, 30 minutos, le va a tardar tal vez 2 horas, pero cuando sale la comida de la casa, oiga, no se va a comparar en nada con la comida que encuentran en el chatarra afuera. Bueno, la comida chatarra es lo que se enseña en el evangelicalismo. La comida de la casa es la reforma. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No sé cómo explicarlo, pero buen entendedor, pocas palabras. Reforma, por eso Calvino dijo cuando entró, romper estatua no es reforma. Se tiene que hacer un plan, lo hizo, le presentó. Entonces, una de las cosas muy principales que Calvino entendía era la educación de los niños, la educación de los niños en las iglesias, como a través del catecismo. Alguien me preguntó, y eso lo dijo hace unos días, lo dije, ¿cómo surge el evangelicalismo en todo el mundo que viene a México, Centroamérica y Sudamérica? México es el recipiente de todas las sectas del mundo, de Estados Unidos. ¿Cómo es que la gente acepta? Una razón simple. Se dejó de enseñar el catecismo. Se dejó de enseñar las confesiones. Entonces, como no hay catecismo, no hay confesiones, entonces la gente entra como a un mercado. ¿Agarro esto? Sí, pero ya no me gusta, entonces ponlo para atrás.
Oh, me olvidé, voy a ir otra vez al mercado. Ok, usted puede ir al mercado las veces que quiera y no comprar nada. ¿Sabía usted eso? Nadie lo va a obligar. Entra, ahora compra, ¿no? Y si compra, compra lo que quiere. Eso es evangelicalismo. Porque una vez que dejaron de enseñar el catecismo y la confesión, nadie se sujeta a nadie. No respetan autoridad, no respetan exactamente la disciplina de la iglesia. Calvino enseñó aquí, en el concilio 1536, una de las formas para reformar la iglesia, la sociedad, es que tenemos que enseñar a los niños desde pequeños el catecismo. Tiene que haber disciplina, tiene que haber una confesión de fe. Nadie va a venir aquí a enseñar o a creer lo que le da la gana. No había eso. No, no es que, bueno, yo opino, no, no había el que yo opino. O sea, Calvino fue muy recontra estricto. Él fue así. Si hubo éxito en la reforma, es por él. Farel no era estricto. O sea, no digo que él dejaba de hacer eso. Es que Farel era más fosforito, o sea, más emocional. Era una persona que tenía, o sea, no tenía paciencia el tipo. ¿Me entiende? Era más visceral. Necesitaba alguien con organización e intelecto para que le ayude a llevar a cabo la obra de la reforma. ¿Quién era esa persona? Juan Calvino. Y desde el principio que Juan Calvino puso los pies en Ginebra, entonces todos se dieron cuenta de que este tipo no está jugando. Juan Calvino, ¿quién es? Es un francés. Oh, qué raro, porque actúa como que es que él es el líder de los protestantes. O sea, hizo sentir su presencia. La gente le respetaba a Calvino, la gente le odiaba a muerte. Una cosa es decir, te odio. No, esos le odiaban a muerte, así como lo odiaban a muerte al apóstol Pablo. Así le odiaban a Calvino, a muerte. Mucha gente estaba esperando que alguien lo mate, literalmente, a Juan Calvino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, todo eso empiezan los cambios, ¿no? Eh, la revolución también trajo, muchos lo llamaban la revolución. Cuando Calvino entró, las reformas le llamaban, mira esta revolución religiosa, muchos cambios significativos en la estructura de la ciudad. Por ejemplo, aún antes que se destruyan las imágenes y las estatuas, ¿no? Los magistrados de Ginebra comenzaron ya a invadir y a tomar las propiedades de la Iglesia Católica Romana y a confiscar de las iglesias, las capillas, los monasterios y los conventos de las monjas de toda la ciudad. O sea que las autoridades mandaban a los soldados y decían, entren a los monasterios y entren a los conventos. Las monjas estaban enojadísimas, ¿no? Decían, salgan de acá ustedes. Monasterios, salgan de acá ustedes. Esta propiedad pertenece ahora al gobierno. Ya no pertenece a la iglesia. O sea, los magistrados comenzaron ya a quitar la propiedad privada. Ahora, mucho ha sido criticado esto, porque eso significa una usurpación del Estado sobre la propiedad privada, por más que sean religiosas. Y en cierto sentido es correcto. Es cierto, ya no eran católicos, pero no les daba derecho a entrar y tomar posesión, usurpar el derecho a la propiedad privada sobre las iglesias. Pero en fin, eso fue parte de eso, de la política, ¿no? De las 7 parroquias de las iglesias católicas, 2 fueron destruidas, se demolieron la estructura. Quedaron entonces solamente 5. Una se convirtió en un salón de lectura, un auditorio, una iglesia auditorio, iban a leer, ¿no? De ahí vinieron justamente esa parte que aquí en los Estados Unidos hay salones donde uno solamente va, está lleno de libros, es prácticamente una biblioteca, pero a diferencia de una biblioteca uno va a leer. La única razón que usted entra, ya sabe, se sienta 3 horas, agarra un libro y comienza a leer. Todos tienen que estar en silencio y a leer. Y créame, es uno de los momentos más hermosos, que usted entra a un lugar, agarra un libro y a leer. Entonces, eso es lo que convirtieron en Ginebra. Ahora entiende por qué en la Reforma lectura es importante. Y si se hace un paralelo, por ejemplo, entre lo que pasó en Europa con la Reforma y lo que pasó en Estados Unidos en el siglo XIX y XX, con el inicio y las invenciones de las sectas evangélicas y pentecostales, hay una gran diferencia. Cuando sale la explosión de los evangélicos y pentecostales, no había salas de lectura. Lo que había era reuniones de pura adrenalina, saltos
emociones, gritería, rodaderas en el piso y ataques de epilepsia. En la Reforma no había eso. En la Reforma eran justamente las parroquias que no eran demolidas se convertían en salas o coliseos de lectura. Cada uno iba y comenzaba a leer. Eso ayudó a la cultura europea, totalmente diferente a la cultura evangélica pentecostal estadounidense, que no promueve eso. Por eso, mi consejo, si usted toma en serio su religión, yo tomo en serio mi religión. Usted me habla de religión, yo le presto atención. Para mí es mi vida, es mi cosmovisión, es lo que me hace a mí. Por eso creo, por eso es mi fe. ¿Me entiende? Si usted es realmente serio en su fe, usted tiene que tomar en serio su fe. No puede solamente decir yo creo. Dios nos dio un intelecto, Dios nos dio una capacidad para que nosotros podamos entender, leer, estudiar, memorizar, analizar. Entonces, de lo contrario, ¿cómo usted va a defender su fe? Usted no va a decir, bueno, yo soy aquí en esta iglesia porque mi abuelita me trajo de niña. No, eso no es respuesta válida. Tome en serio su fe. Es para el bien de usted, no para mí. Pero yo quiero que a usted le vaya bien, que no sea uno más en la masa religiosa. Y para poner un ejemplo, miren lo que puse en un momento. La iglesia, la mega iglesia más grande en los Estados Unidos, en Texas, metodista, más de 1.400 personas, se separan de la iglesia metodista unida por asunto de la homosexualidad. 200 iglesias más se van a separar. Meses pasados se separaron en Florida, 700 iglesias más se separaron. En Georgia, 200 iglesias más se separaron. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que las denominaciones más grandes se están separando, se salen, forman sus propias denominaciones. Claro, en este caso el asunto es la homosexualidad. Pero fíjese cómo el mundo va cambiando. Se están separando, muchos de estos ya no van allá a la iglesia, se van a quedar en su casa, muchos han rechazado la religión, otros forman otra denominación, otros se quedan ahí con la teología, con la ideología del homosexualismo, otros dicen, no, la religión es falsa, yo nací aquí y ya no quiero absolutamente nada. Eso pasa con bautistas, eso pasa con pentecostales, eso pasa con presbiterianos, eso pasa con luteranos, eso pasa con anglicanos, eso pasa con metodistas, eso pasa con bautistas. Ahora los bautistas fueron golpeados hace unos meses por un escándalo. Más de 1.000 pastores cometieron durante una década de unos 70 años, no, abusos sexuales. Estoy hablando de líderes de música, campamento, líderes de jóvenes, pastores, ministros, misioneros, con sus congregantes. Nadie lo dijo nada. Un golpe muy bajo a la denominación bautista de los Estados Unidos que fue fundada en 1848. ¿Usted sabe cuántos bautistas han dejado ser bautistas? Y no se fueron a otra denominación. Simplemente ya no creen en la denominación. No creen en la religión. Que crean en Dios o no, no sé. Pero en Estados Unidos muchos de los que no creen en denominaciones y sectas, no quiere decir que no crean en Dios, simplemente ya no tienen fe. Están cansados, hartos de tanta mentira, sectas, divisiones, denominaciones, absolutamente nada, pero sí quieren el diezmo y sí quieren dinero. ¿Se dan cuenta? Estamos llegando a ese punto. Entonces usted tiene que saber por qué cree lo que cree. Es la verdad. En Latinoamérica es peor. Porque lo que va en Latinoamérica viene de aquí, de Estados Unidos. ¿O usted cree que que los mayas eran pentecostales? Oh, claro que no, no tiene nada que ver. No, vienen de aquí. ¿Cuándo se inició? Siglo XX, hace unos 100 años. Saber el origen ayuda mucho. Saber el origen de la fe de uno ayuda mucho. Bueno, en Ginebra, 1536, el Estado, la ciudad, comenzó a tomar todas las propiedades católicas, ¿no? Tres fueron dejados abiertas para adoración pública, o sea, protestante. El templo de Saint-Pierre, de la ciudad alta, el templo de Madeleine, en la ciudad baja, y el templo de Gervais, al frente del río Rhône. Aquí está, aquí tengo un mapa. Estoy aquí, estoy viendo un mapa, cómo estaba distribuida. Tres iglesias principales. Calvino en la principal iglesia, la iglesia de Saint-Pierre. Ahí estaba. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Eh, mm, También se había hecho lugares para
extranjeros que venían de Italia y de Inglaterra. Y se hacía también reuniones en los lenguajes de ellos, en italiano y en inglés. Cuando hacía invierno, nadie quería ir a la iglesia de San Pierre porque era muy frío. Bueno, si ustedes ven San Pierre, era una catedral inmensa. Cuando hacía frío, invierno, oiga, una catedral inmensa, vacía, ya no había nada, entraba un frío. No había diferencia si estar adentro o afuera. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Ellos se reunían en otros lugares un poco más protegidos del frío. Porque a San Pierre era un témpano de hielo en pleno invierno. La gente estaba que tiritaba. Y Calvino, bueno, Calvino era flaco, una salud muy débil, ¿no? Y le afectaba mucho al francés. ¿Qué más? Eh, los monasterios, generalmente, muchos monasterios lo destruyeron. El monasterio dominicano fue destruido. Sí, uno de los conventos de las monjas fue convertido en hospital público. Fíjese, hospital público. Algunos monasterios fueron convertidos en escuelas públicas. La ciudad también vendió muchas propiedades del que era antes obispo de la catedral y de la ciudad. Y muchos católicos huyeron de la ciudad, se fueron para siempre. Dijeron, no podemos estar en una ciudad de protestantes, se fueron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el aspecto financiero, la ciudad tenía unos 10.647 ecus del año 1536. Ok, ¿cuánto es, ah, diríamos, si lo podemos hacer una equivalencia actual? Pues no sé, yo creo que era unos, a ver, la ciudad era pequeña, um, casi 500.000 millones de dólares más o menos. No era mucho, en ese tiempo era bastante. Pero ese dinero no era para ellos. Recuerde que Bern le ayudó a pelear contra el duque de Savoy. Entonces no es por gratis. De ahí tuvieron que pagar a Bern por la ayuda que le brindaron. ¿Me entiende? Política. Siempre estaba la política ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Parte de esa deuda también y de ese dinero ayudaba, la ciudad pagaba a los ministros del Evangelio y también al nuevo personal del hospital de la ciudad. O sea, la ciudad pagaba a los ministros. Mire, la ciudad pagaba a los ministros, le daba un cheque por su trabajo pastoral. Entonces, los tres principales templos dentro de la ciudad, San Pierre, Madeleine y Gervais, entonces no eran iglesias parroquiales en el sentido estricto del término. En 1541, ¿no? La gente de la ciudad tenía libertad para moverse de templo en templo. Iban a diferentes templos pequeños, ¿no? A Calvino no le gustaba eso, que la gente vaya de iglesia en iglesia. No le gustaba, se enojaba cuando decía, ¿y ellos por qué van a esa iglesia? Bueno, porque era la costumbre. Un domingo van acá, el otro domingo acá. Y decía, no, 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 no me gusta a mí eso. Detestaba a Calvino que usted vaya a un templo un domingo y luego que sea el otro domingo se vaya al otro. No, Calvino se enojaba con usted. Así que no, era cuidadito enojar a Calvino. Cuidadito enojar a Calvino. ¿Por qué se enojaba Calvino? Porque según Calvino, él decía que si uno va de un lugar a otro, entonces uno no está demostrando el respeto al pastor y lo considera como un simple predicador. O sea, el pastor está permanente. El predicador viajaba de lugar en lugar. Entonces mucha gente, cuando sabía que no había pastor, bueno, bueno, no hay pastor, me quedo aquí este domingo, el otro domingo voy allá. Calvino decía, no, porque ya tienen pastor. Si estás aquí, aquí te quedas. Fíjese, ¿me entiende? Si tiene pastor, ¿por qué tienes que ir a ver al otro? Aquí tienes que estar. Eso no le gustó a Calvino, no. Por ejemplo, si Calvino viviera un ratito, que venga una hora nomás. A ver, tengo aquí agosto 12. Si en este momento vive por una hora y mira lo que está diciendo, va a decir, me va a dar un ataque cardíaco ver a los evangélicos, tanta tontera que hacen, mejor me muero. A ver, por favor, entiérrenme. Porque lo que vería, no, le ha dado un ataque al corazón si le ve todo lo que hacen los evangélicos. Porque no es lo que Calvino quería.
¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, según las ordenanzas eclesiásticas de 1541, ¿no? Eh, Él quería también que los hijos, que los niños de los parroquianos, escuchen el catecismo semanalmente, los sermones también, y los adultos también tomen la Santa Cena en sus templos. O sea, había una razón. Si usted tenía, por ejemplo, niños, tal vez usted es la mamá protestante con el papá protestante y tenía 7 hijos. Y cuando digo 7 hijos, no es exagere. Tener uno o dos hijos era raro. Te decían, oye, pero ¿por qué tienes uno? ¿Dos? Algo raro pasa con esta persona. No, lo normal, 5, 7, 8, 9 hijos. Entonces usted llevaba a todos sus hijos. Entonces Calvino quería en esta parroquia, o sea, está el ministro, le daba su catecismo a los niños. A ver, ¿cuál es el fin principal del hombre? Juan, a ver, Juan, ¿cuál es? Conocer a Dios y amarle por sobre todas las cosas. Muy bien. Entonces, él quería que usted le lleve cada domingo para que el niño vaya creciendo en comunión. También que usted tome la Santa Cena. O sea, y usted ya tiene su parroquia. Pero si usted le llevaba a una parroquia un domingo y a la otra parroquia no le estaban enseñando y a la otra parroquia tampoco. Entonces, oiga, el niño va a crecer y dice confundido. Aquí me enseñan, aquí no, aquí me enseñan otra cosa. Entonces Calvino dice, no, usted quédese donde está su parroquia. Allí no tiene que estar andando ahí como mariposa por allá, por acá. No, 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 no. Se queda ahí. Y él escribió así. ¿Se dan cuenta? Todo en orden. O sea, Calvino lo tenía todo ordenado en la cabeza. ¿Y qué más? Entonces, ¿qué decía? Eh, Otro factor también en cuanto a las limitaciones de las parroquias fue que Calvino hacía rotación de ministros. Es muy importante. ¿Qué quiere decir rotación de ministros? Por ejemplo, Calvino decía, bueno, aquí en esta iglesia de San Pierre, ya estás predicando cuánto tiempo. Oh, tengo 3 domingos predicando lo mismo. Muy bien, entonces te vamos a mover, te vas a ir a la parroquia de San Madalén. ¿Sí? ¿De San Madalén? Sí, te vas para allá. Y él se va a venir aquí. Ok, a ver, ¿tú dónde estás? Estoy en la parroquia de San Gervais. Bueno, tú te vas a ir, pero a un templo más pequeño. Vas a estar ahí 2 semanas y él va a venir. Entonces, él rotaba a los ministros en las iglesias en Ginebra. ¿Se dan cuenta? Él rotaba. ¿Qué más? Entonces, eh, ¿cuál era la razón? La razón era de que Calvino quería que los reformados o la nueva membresía de personas de la fe reformada, querían que Calvino quería que sean edificados en la palabra. ¿Se dan cuenta? Edificados. Mire la diferencia entre edificación reformada y edificación evangélica pentecostal estadounidense del siglo XX, que es la que pulula en México, Centro y Sudamérica. En la reforma original era estudiar. En la reforma era estudiar, exponer, leer. Lo que dio los Estados Unidos de América en el siglo XX, con el evangelismo y pentecostalismo a México, Centro y Sudamérica, es adrenalina. ¿Sé lo que es adrenalina? Hablando de eso, alguien me escribió, mis hermanos, disculpe mi ignorancia, pero más de un hermano, ¿qué es adrenalina? Oh, no, no hay problema, hermano. No hay problema. ¿Qué es adrenalina? Aquí le doy la respuesta. Ok, muy bien. A ver, aquí. eh, ok. Salió, puse adrenalina y sale un equipo, digo, un grupo de música. Para que se den cuenta que ahora hay que poner significado. Ok, aquí está. Muy bien. Eh, Adrenalina. Aquí dice, es una sustancia en la cual el cuerpo produce cuando uno está enojado, de miedo o tiene una excitación emocional muy fuerte. Hace que tu corazón palpite fuerte y te da una mejor energía. ¡Ah! Comienzas a gritar cuando, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¡ah! Metió gol. Todos están en adrenalina. Bueno, eso es lo que dio el evangelicalismo y el pentecostalismo de los Estados Unidos en el siglo XX. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia con la reforma del siglo XVI en Ginebra? Una sola palabra, lectura.
no adrenalina, intelecto, leer. La elección de usted, amigo, adrenalina o lectura, ¿ok? La elección es de usted. Porque Calvino, eso es lo que hizo que la reforma sea reforma. No hay otro. No hay otro. ¿Entiende? ¿Me está entendiendo? Estamos hablando, trato de hablar español de España. O, si escuchan un perro, no es mío, es del vecino. Es un perro chiquitito, chihuahua. ¿Qué es lo que sucede? Muy bien. Entonces, rotación y también en esta parte, otro de los primeros pasos en reformar la iglesia y también la sociedad, porque otra cosa muy importante, cuando se habla de reforma, Calvino no tenía la idea limitada a la reforma de la iglesia, él quería reformar la sociedad. ¿Se dan cuenta por qué la reforma es completa? Cuando se habla de reforma, el pensamiento pietista que viene de Alemania en el siglo XVII, prácticamente de orígenes luteranos, es simplemente que la religión es algo personal, individual, para ti sola, nada más, espiritualista. Pero la reforma de Juan Calvino, la reforma no es individual, no es individualista, no es personal, no es privada, es más bien social. Viene a ser como un marketing, como una conexión, como un medio, una red social donde incluye a la sociedad, la política y la religión. Así lo entendió Juan Calvino. Esa es la razón por la cual el legado concreto, no abstracto, el legado concreto de la ideología de Calvino en el aspecto religioso, político, organizacional y también social son los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América viene a ser prácticamente el legado que Juan Calvino hizo en Europa, en Ginebra, en 1536. Él ni siquiera tenía la idea, pero sus ideas políticas vienen a ser parte de lo que se llama la teoría política el siglo después, en el siglo XVII, ¿no? Porque él pone las bases para el gobierno federal, ¿no? Descentralizado y también de la república, ¿no? Y los tres poderes del Estado. Entonces, ¿de dónde viene eso? Ellos no lo inventaron. Nada, recuerde, nada sale de la nada. Si algo usted lo ve, tiene un origen. En religión y política, todo tiene un origen. Eso nunca se olvide. O sea, ¿me entiende? Eso nunca se olvide. En religión, todo tiene su origen. Ya vimos que el origen de la reforma en Ginebra, mayo 21 de 1536. Ahí empezó. ¿Fue por qué? Porque la Asamblea General, por decreto legal, decide que la religión oficial de Ginebra es la religión reformada. Fíjese, ¿no? Esa es la razón por la cual 30 años después, Juan Knox, cuando va a Escocia, quiere hacer lo mismo en Escocia. Y el Parlamento escocés legaliza y autoriza y reconoce que la religión y la verdadera, ellos ponen inclusive verdadera religión, que la verdadera religión del pueblo es la iglesia presbiteriana. La verdadera. Interesante, porque hoy en día muchos como que la verdadera, pero yo soy también pentecostal y yo como pente, yo también quiero que mi religión sea verdadera. No, 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 no es así. Así no trabaja la cosa, ¿no? Así no trabaja la cosa. Tenemos que ir por historia. La historia no miente. Tenemos que respetar los registros y decretos históricos. Pero no estamos en el presbiterianismo que viene 30 años después. Estamos todavía en Ginebra, 1536. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Ginebra, entonces, él quiso reformar toda la sociedad, ¿no? Y él, una de las formas que pensó Juan Calvino es, bueno, para que una sociedad sea próspera, decía él, la iglesia tiene que ser próspera. Para que una sociedad sea una sociedad disciplinada, por eso que lo odiaban a muerte a Calvino, lo odiaban a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Ah, porque él era súper, súper estricto. De verdad, sus enemigos lo llaman el pequeño papa, lo llaman el tirano, el pequeño papa, lo llaman
el autoritario, el totalitario, lo llaman el tirano. Le ponen un montón de nombres. Pero le digo una cosa, Calvino sabía de esos nombres. ¿Y sabe cuál fue su reacción de Calvino? ¿Quieren saber? Si alguien les pregunta, ¿quieren saber cómo reaccionaba Calvino? Aquí se los digo en este momento. Menos de un segundo. No le importó nada. Con eso les digo todo. No le importa nada. Que si alguien ustedes le pregunta, oye Calvino, ¿no te importa que te digan eso? No. Así le decía. A Calvino ni le afectaba. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Él decía, una sociedad reformada requiere iglesias reformadas. Para que haya iglesias reformadas, tiene que haber ministros preparados. Entonces, él no podía poner a cualquier tipo, hey, tú, ven, 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 ¿eres reformado? Sí, bueno, vas a estar en cargo de esta iglesia. Absolutamente no. Él quería que hayan personas preparadas para llevar a cabo la reforma en la iglesia, porque él decía, una iglesia reformada reforma la sociedad. Y él estaba en lo correcto, como lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él entonces eh, ah, dice que su organización va a llevar más o menos 10 años, ¿no? Pero había problemas financieros. Los magistrados de Ginebra y los ministros de las congregaciones rurales asignaban un ministro eh, particular para uno o tres parroquias, porque no había muchos ministros, ¿ok? No había muchos. Entonces, uno supervisaba dos o tres parroquias y iba a predicar, ¿no? Ellos eran responsables de predicar, porque recuerde, no había gente preparada todavía. Una vez que predicaban, ellos reunían y hacían catequismo. Eso es lo que se hace en la iglesia presbiteriana hoy. Bueno, no todas en los Estados Unidos. La iglesia, yo soy miembro de la iglesia presbiteriana reformada, es exactamente como se hace. El pastor predica y luego de ahí se reúnen a todos los niños y se hace catequismo. Exactamente el mismo modelo que se hizo en 1536. Qué hermoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pastor reúne, predica, luego catequismo a los jóvenes. Y también ayuda pastoral. Tenía que viajar a diferentes pueblos. Estamos hablando de Ginebra. ¿Usted ha estado en Ginebra, Suiza? Le hago la pregunta. No he estado. Ok. Después de esto, quiero que hagan Google Ginebra, Suiza. Claro, hoy día la Ginebra Suiza es moderna. Pero cuando vayan a Ginebra Suiza, pongan al menos siglo XVIII o XVII. Quiero que visualicen Ginebra Suiza en esos siglos. Cuando vean, lo que van a ver primero van a ser los Alpes suizos. Campo, verdor. Así viajaban los reformadores. Oiga, yo me pongo a pensar, no hay carro, no había carro, ni avión, ni motocicleta, ni nada. Tenían que, oiga, y tenían un buen físico, subían montañas, dormían ahí a la intemperie, no sé cómo dormían, porque los pueblos estaban alejadísimos, luego bajaban las montañas, luego tenían que seguir, era pura naturaleza. Así, así fueron a recorrer toda Ginebra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenían que ir a diferentes templos en pueblitos separados. Cada semana se alternaban. Ya que la asistencia en el sermón era requerida, ¿no? ¿No? Ahora, ir a la iglesia los domingos no es que, "Oh, está nevando, mejor me quedo aquí a tomar mi café". No, 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 nada de eso. Era obligatorio ir a la iglesia. ¿Quién lo dice? El francés Juan Calvino. ¿Y quién es él? Lo estoy diciendo que la gente decía. ¿Cómo que quién es él? Él es el pastor de la ciudad. ¿Quién lo puso? La Asamblea General. No, ¿cómo le va a poner? Sí, venimos de parte del pastor Juan Calvino. Ok. Se nos dice que usted no fue a la iglesia hoy. Entonces, como no fue a la iglesia, va a tener que pagar una multa. El concilio de la ciudad le va a castigar a usted. Así era literalmente.
Ahora entiende por qué lo odiaban a Calvino. Ahora entiende por qué lo odiaban a Calvino. Así era. Él hizo eso en Ginebra. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En las zonas rurales se tenía que viajar. O sea, usted vivía aquí, la iglesia estaba, a ver, ¿cuánto fue? Vamos a ver. 10 kilómetros a caminar. ¿Qué le parece? 10 kilómetros. Para el tiempo que llega allá, tenía dos opciones. Salir en la noche para estar allá, en la mañana estar ahí, o salirse muy temprano porque le costaba como 3 o 4 horas de viaje a pie. O un caballito, quién sabe. Pero no podía faltar. ¿Me está entendiendo? Esta es Reforma 1536, Suiza, los Alpes. Uno miraba los ríos, las vacas, o sea, era hermosísimo el escenario, pero tenía que ir a la iglesia, porque si no, el pastor de la ciudad de Ginebra, Juan Calvino, enviaba a los ancianos. ¿Quién toca la puerta a esta hora? No sé, a ver, abre, hijita. Oh, papá, es el de parte del pastor Juan Calvino. ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? No, no hizo nada, por eso venimos, porque lo que tuvo que hacer es ir a la iglesia y no fue. Así era, ¿eh? Ahora entiende por qué lo odiaban a Juan Calvino y no era fácil ser reformado. ¿Qué más? Bueno, entonces lo que sucede, para 1540, muchas congregaciones rurales se habían consolidado, ¿no? En grupos. Porque si estaban, por ejemplo, digamos unas 15, estaban separadas, dijeron, ¿por qué en vez de ser separadas hay que consolidarnos? Ahora, esa separación no era de división de doctrina, sino por lugares, porque estaban esparcidas. Entonces para muchos era fácil, en vez de irme para allá, ¿por qué? Oiga, y usted hacía aquí, ¿por qué no más bien juntamos, digamos, tres en uno y todos vamos ahí? Así lo hacían algunos. Consolidaban, eso se llama consolidación de parroquias. ¿Me dan cuenta? O sea, la gente no tenía que caminar, digamos, 3 horas, caminaban nomás 1 hora y media, nada más. Entonces, ¿qué más? Entonces sucedió así. La más grande, perdón, una de las parroquias más importantes y más grande era la que estaba en Jussi y Satigny. Estaba llena de ministros reformados competentes, casi desde el principio. O sea, esas dos parroquias, Jussi y Stigny, ya tenían ministros preparados. Es una, sí, sí, prácticamente eso, hermano. La palabra en que lo que Calvino hizo en Ginebra era una teocracia, exacto. Y de eso vamos a hablar más adelante, porque ese es exactamente lo que Calvino estaba haciendo, o aplicando, diríamos, sus conceptos de la reforma en Ginebra. Ginebra no era una ciudad grande, lo cual en cierto sentido era viable, ¿no? Y lo mismo sucedió en Escocia 30 años después, cuando su discípulo Juan Knox, que amaba mucho a Calvino, va a Escocia y replica lo mismo que pasó en Ginebra, en Escocia, lo cual da lugar al nacimiento de la iglesia presbiteriana en 1560. ¿Se dan cuenta? Ya sabemos entonces los orígenes de cómo esto va pasando. Pero en Ginebra, ¿qué es lo que sucede? Entonces, esas dos congregaciones tenían ya, dice, ministros reformados ya competentes. En la villa de Seligny, por ejemplo, el sacerdote católico llamado Jacques Baud se convirtió a la religión protestante en el tiempo de la Reforma y sirvió en su parroquia por 8 años. Ahora recuerde, esto es muy, esto es muy importante que se sepa. Voy a tomar un poco de agua para mi garganta. Muy bien. Ah, cuando se convertían, no se sabía si era una conversión genuina o no. No digo que no fue. Hubo conversiones que la gente creía y se convertía. Pero cuando había conversiones de ministros, muchos de los temas se convertía por seguridad o se convertía por convicción. Muchos de los casos nunca se va a llegar a saber. Porque cuando era de seguridad, porque recuerden, en esos tiempos el antagonismo entre católicos y protestantes era muy peligroso.
o lo expulsaban o hasta lo podían matar. Así era, lamentablemente. Entonces, por la seguridad, muchos decían, bueno, soy protestante, aunque en su mente y corazón eran católicos. ¿Me entiende? No digo que en este caso fue, pero hubo casos. Entonces, nunca se va a llegar a saber hasta... Es más, ¿por qué digo esto? Porque muchos que se convertían hacían los sacramentos o la liturgia protestante normal. Y claro, mientras lo hagan no hay problema, nadie se va a quejar. Pero en su mente estaba, uno, no me afecta, decían ellos, por lo siguiente, es tan simple, la reforma, la liturgia protestante es tan simple, no hay imágenes, claro, es la comunión, pan y vino, y nada más. O sea, él no tenía que añadir otras palabras. Lo más difícil era, para un católico no era tan difícil como para un protestante hacerse católico. ¿Por qué? Porque el protestante tenía que hacer algo más, porque la liturgia católica es más elaborada. Entonces, era más fácil a un ministro católico hacer liturgia protestante que un protestante hacer liturgia católica. Era más difícil para el protestante. Y eso lo voy a tomar un tema más adelante, porque hubo muchos casos en el tiempo de la Reforma, hubo muchos casos de esos. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Eh, la situación era diferente, por ejemplo, en la parroquia de Russin-Darny, donde la Iglesia Católica, el sacerdote, estuvo ahí hasta 1544. Él nunca renunció a la religión católica. Mire, aun cuando ya Ginebra había declarado la religión protestante, como este sacerdote, él no le dio miedo, él no huyó de la ciudad. Él se quedó en Ginebra y hasta que murió, él siguió siendo católico romano y hacía sus servicios en la Iglesia Católica. Aparentemente nadie lo molestó. Increíble. Puede ser un milagro, no, nadie lo molestó. Entonces, de los siete, de los siete, de las 7 parroquias en Ginebra, Suiza, 5 no tenían pastor protestante hasta 1543. Solamente en 1540 la iglesia de Ginebra finalmente no pudo organizar sus parroquias rurales y asignar en cada parroquia a un ministro reformado. ¿Ok? Farel y Calvino no tenían completa libertad en construir el orden de la iglesia en Ginebra. ¿Ok? Pero los magistrados, aquí viene, ahora, lo que voy a venir a terminar esta parte, quiero que me escuchen bien, porque aquí entra ya la política y la religión en conflicto. Esto es muy importante. Esto es lo que sucede. Los magistrados de Ginebra, aunque habían aceptado la religión protestante, tenían mucho cuidado, un poco de celo, en poner en orden todo lo que Calvino quería que se haga. Fíjese, ¿eh? O sea, ellos dijeron, no le dijeron no a Calvino, pero estaban observando todo lo que él hacía. Y como que ellos dijeron, vamos a tomarlo con calma esta reforma, dijo el concilio civil, el magistrado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Y esto quiero que escuchen bien, porque ellos pensaban así, ellos razonaban así. Acabamos de salir hace unos 5 años del control católico romano en Ginebra, porque el catolicismo estuvo ahí por mucho tiempo. Entonces ellos decían, ya no están los católicos, pero ahora vienen los reformados. Entonces ellos decían, ¿cómo vamos a pasar del control católico a un control reformado? O sea, nunca vamos a estar libres. Entonces lo que ellos hicieron es, necesitamos libertad también nosotros. O sea, sí está bien que practiquen su religión, pero no queremos ahora pasar de haber sido católicos ahora a ser controlados por los reformadores. ¿Me entiende lo que estoy? O sea, no rechazaron la reforma, pero miraron con sospecha lo que Calvino estaba haciendo, porque ellos lo vieron como un tomar totalitario de lo que estaba haciendo Calvino. Y la ciudad, los magistrados dijeron, hay que poner un poco de freno aquí. ¿Me entiende? Hay que poner un poco de freno aquí con Calvino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede fueron de que eh, no querían pasar de la tiranía católica de los obispos a la tiranía de los protestantes. Así lo pusieron ellos, a la tiranía de los protestantes. Entonces, la autoridad de los ministros en la ciudad comenzó
a ser debilitada por el hecho de que, otra cosa muy importante, Ginebra no era francesa, aunque se hablaba francés, eran suizos. Pero todo el equipo de reformadores eran franceses. ¿Entiende ahora el aspecto de cultura? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Aunque la mayoría de los ginebrinos en ese momento ya habían aceptado la reforma, lo que no aceptaban es que los ministros eran franceses. O sea, ellos decían un momento, ellos lo vieron diciendo un momento, sí, la religión está bien, pero ¿por qué tienen que ser franceses? ¿Me entiende? Es como que en su país de usted, no sé, a ver, no quiero sonar nacionalista, pero es lo que está pasando acá. Sí, sí fue, siempre fue. Que en su país de usted, no sé, Bolivia, digamos, que vengan con una religión y que pronto vengan todos los ministros argentinos. Alguien va a decir, un momento, ¿cómo que todos argentinos aquí? Está bien unos, dos, tres, pero ¿todos? O sea, la gente comenzó a mirar con sospecha que todos eran franceses, los reformadores en Ginebra. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, como que eh, ellos percibieron una interferencia extranjera, fíjese, ahí empieza el aspecto político extranjero. Dijeron, es como ellos lo vieron como una invasión extranjera de Francia sobre Ginebra. ¿Se dan cuenta que la religión y la política no pueden ser divorciados? Siempre hay esos puntos, inclusive hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, eh, uno empezó con la confesión de fe, porque la confesión de fe que se puso en Ginebra fue la confesión de fe escrita por franceses. Entonces dijeron ellos, oye, pero esta confesión de fe, ¿de dónde es? De Francia. Pues nosotros somos ginebrinos. ¿Se dan cuenta? Comienzan a cuestionar detalles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ah, eh, ellos estaban pidiendo, sí, vamos a jurar nuestra, diríamos, fe a la confesión, pero es a la confesión de fe de Ginebra, no a la francesa. Fíjese. Porque ellos veían, si tomamos, si juramos nuestra confesión de fe al de Francia, nosotros somos ginebrinos, aquí hay algo malo. O sea, ellos, recuerda, Europa en ese momento había muchas invasiones de reinos, invasiones, entonces cada ciudad quería mantener su autonomía, por más que sean de la misma religión. Fíjese, este es un ejemplo claro. Los ginebrinos dijeron sí, la reforma, pero que sea de Ginebra, no de Francia. ¿Entiende? Y eso fue un conflicto que estaba pasando en la iglesia. Entonces el concilio, después de mucho debate, finalmente aprobó que sí, tomen, digamos, un juramento de lealtad, pero a la confesión de Ginebra. Entonces los concilios hicieron claro de que los magistrados tengan la prerrogativa de castigar a aquellos que rechacen de cumplir. O sea, fíjese, ahí entra la política ahora, el gobierno, el magistrado. Otro problema cuando el magistrado toma lugar de la religión. Porque el magistrado dijo, bueno, al ver que muchos ginebrinos decían, no, no, yo no voy a suscribirme a la fe, el magistrado se puso duro y dijo, el que no se suscriba va a ser castigado por nosotros. Y ese castigo vino del concilio, no de la iglesia. Entonces nadie va a querer ser castigado por una religión. Así que el concilio dijo, el que no se suscribe a la fe, tenemos que castigarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En los meses que siguieron, ¿no? Estaban presionando a todos los ginebrinos a que se suscriban a la confesión de fe. ¿Y qué creen? Fracasó. Primero, iban de casa en casa para que la gente se suscriba a la confesión de fe, ¿no? ¿Sí? Somos del concilio, venimos para que usted se suscriba a la fe. Tal vez algunos dijeron sí, pero no todos. Muchos se rebelaron porque dijeron, bueno, sí fe, pero ¿por qué me tienen que obligar? Correcto, la religión no se obliga. ¿Me están entendiendo? Pero eso es lo que sucedió en la reforma. O sea, estaban violando la conciencia de la gente. Por eso que la gente, aún los que estaban tal vez de acuerdo con Calvino, no les gustó eso. Es como que vayan a su casa. El gobierno pasó ya un decreto ley donde tiene que ser esta religión.
tiene que suscribirse. Pero yo no creo, no nos importa que no crea. Usted tiene que suscribirse. A nadie le va a gustar que le digan eso. Bueno, algo así estaba pasando en Ginebra. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, los habitantes de la ciudad se les pidió que se presentaran en la Catedral de Saint-Pierre, ¿no? Ah, con la esperanza de que pongan presión en todos ellos. ¿Qué es lo que sucedió? Fíjese, eso es lo que pasa cuando el gobierno quiere imponer una religión. La ciudad dijo, quiero que se presenten a una reunión general de la ciudad en la Catedral de Saint-Pierre. La mayoría no se presentó. Fíjese, la mayoría no se presentó, lo cual da a entender que no necesariamente estaban en desacuerdo con la fe, pero estaban en desacuerdo con el uso del gobierno para presionar la religión en ellos. Fíjese, o sea, estaba saliendo ya, como quien dice, lo que no esperaban con los reformadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En noviembre de 1537, el Concilio Menor ordenó a todos aquellos rebeldes que no quisieran someterse a la fe, ¿qué les dijo? Eso es lo que les dijo. Salgan de la ciudad. Los expulsó a todos los ginebrinos que rechazaron someterse o suscribirse a la confesión de fe reformada en 1537, ¿no? Entonces, sin embargo, los senadores, dice, ¿no? Se opusieron algunos a esta medida y bloquearon esta medida que no era popular. Porque, oiga, usted vive ahí, nació en Ginebra, ¿no? Imagínese, usted salió en un lugar, no sé, tal vez Colombia, y de pronto, de un momento a otro, porque simplemente usted rechaza asumir una fe, porque el gobierno le está presionando y le diga, bueno, entonces se tiene que largar de la ciudad. Oiga, usted es toda su vida, usted nació ahí, sus raíces están ahí. ¿Cómo que voy a irme solamente por esto? Entonces los senadores dijeron, no, no, esta medida no es popular. O sea, ¿cómo se va a castigar a la gente así? ¿Me entiende? O sea, se estaba violando la conciencia. Estas cosas son algo que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ya estaba claro que había oponentes, ¿no? A la confesión de Calvino. Y otra cosa muy importante, muchos que estaban a favor de Calvino ya comenzaban a sentir sus enemigos. ¿Por qué? Porque estaba usando, se dieron cuenta, el gobierno o a los magistrados para imponer la religión. Entonces ya se formó un grupo de oponentes a la reforma misma. Es interesante, ¿no? Bien interesante. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, eh, ah, gente muy importante de la sociedad ginebrina que apoyaban la reforma, ah, ya se estaban sintiendo que la nueva fe se estaba convirtiendo en una fe recalcitrante, una fe muy sectaria y muy angosta. Eso es lo que estaban ellos viendo. O sea que lo que estaba diciendo, que la reforma en Ginebra, en vez de ir expandiéndose de la forma como quería, por imponer muy estrictamente y a la fuerza, usando el gobierno, ¿no? Como medio, comenzó a tener rechazo, lo cual nos enseña a nosotros que en materia de religión no se puede imponer a la fuerza. Porque aun cuando uno esté de acuerdo, como en este caso en Ginebra, estamos de acuerdo con Calvino, comenzaron ya a rechazar ese tipo de reforma. No que haya reforma, sino ese tipo de reforma. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y eso se ve las secuelas hoy en día, ¿no? Entonces dijeron, no, no, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, Farel y Calvino se presentaron ante el concilio en enero del 38, 1538. Entonces, aquí otro problema. Recuerde, Farel era una persona muy explosiva de carácter. No tenía paciencia. Calvino no era así, pero también era estricto. Entonces, como que se juntaron el grupo, la dupla ahí. Entonces fueron al concilio. Le dicen, ¿quiénes son? Oh, es Farel y Calvino. Que pase el pastor, porque era el pastor de la ciudad.
pase, señor pastor Juan Calvino y su acompañante Guillermo Farel. Y claro, no los vieron con cara de amigos. Farel, con una cara enojadísima, se puso más rojo de lo que era, y Calvino, con su figura delgada, cara seria, cara larga, dijeron, estos no tienen cara de buenos amigos, dijo el concilio. Y efectivamente, ¿para qué se presentaron? Porque demandaron al concilio. Aquellos, ¿no? Aquellos que rechazaron adherirse a la confesión de fe, ¿no? Que no tengan derecho a recibir la comunión, porque rompieron la comunión de la iglesia, ¿no? Bueno, Calvino y Farel es una forma tal vez de castigar a los que rechazaron tomar o adherirse a la confesión de fe. El concilio los escuchó y aunque estaban enojadísimos, Farel y Calvino estaban que echaban humos, el concilio rechaza su petición. La cosa estaba poniéndose más, se dan cuenta cómo va la situación, estaba poniéndose más difícil. El magistrado rechaza la petición del pastor de la ciudad de no permitir que los que rechazan la fe o la confesión tengan comunión. Entonces hay una pelea, un conflicto entre política y religión, entre las autoridades civiles y las autoridades religiosas. La autoridad religiosa era Calvino y Farel, y las autoridades civiles el magistrado de Ginebra. Ellos no estaban en desacuerdo con la reforma, pero estaban en desacuerdo cómo Calvino estaba llevando la reforma. Eso es terrible. Religión y política, conflicto terrible. Y Calvino y Farel no eran de que, bueno, está bien, ¿qué te parece, Calvino? Correcto. Bueno, pues lo que ustedes digan se va a hacer. No, Calvino y Farel no eran ese tipo de personas, ¿ok? Ellos nunca aceptaron un no del magistrado. Bueno, y el magistrado, por la presión política, se dieron cuenta, estos que se creen, que van a venir a dominarnos a nosotros. O sea, conflicto serio. Ni uno de los dos dio su brazo a torcer y no lo iban a hacer. No lo iban. Farel y Calvino fueron la dupla perfecta de aquellos que no iban a dar su brazo a torcer. Para nada. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Febrero de 1538, ¿no? Los seguidores de Calvino y Farel, quienes sirvieron en el Concilio Menor, perdieron su posición en los previos meses, en los meses anteriores. Y el nuevo grupo del concilio, que eran nuevos, eran no tan, digamos, apegados o simpáticos a los pastores o demandas de Juan Calvino, ¿no? Y más bien ellos eran como los moderados, digamos así. Decían, sí, pueden tener, pero vamos a ser moderados, Calvino. ¿Ok? Vamos a acomodar los que quieren, los que no quieren. Vamos a... Oiga, están hablando a Calvino. Yo creo que no lo conocían a Calvino. Cuando Calvino comienza a escuchar eso de que vamos a acomodarlos, que mira que no hay que... ¿Para qué tan radicales? No, todos en paz, mira la ciudad. Más se enfureció a Calvino. Él lo enfureció. Y Farel también estaba enfurecido. Esos tipos no entendían término medio. O era o no era, pero no era de que, bueno, pues si no es ni aquí ni allá, lo aceptamos aquí. No, no, no. O es o no es. La cosa está poniéndose más caliente en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Esto se convirtió, ¿no? en ah, que los magistrados estén presionando a los ministros a adoptar ritos litúrgicos iguales que en la ciudad de Bern. Recuerda que le dije que la ciudad de Bern era protestante, pero eran protestantes no del tipo de Calvino.
O sea, Calvino era un tipo de protestante único, créame. Inclusive otros protestantes tampoco lo querían. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué quería Ginebra ser como Bern, que era protestante? Aquí está la razón por qué. En la ciudad de Bern, por ejemplo, se ponían fuentes bautismales para los niños. O sea, había una fuente, entonces venía el pastor, agarraba y le ponía, o sea, una fuente bautismal. Ellos querían el concilio, tenemos que hacer lo mismo que hacen allá, aquí. Dos, ellos en la comunión usaban pan sin levadura. Tres, en la ciudad de Bern, aunque era protestante, celebraban los festivales de la Navidad, Año Nuevo, la Anunciación de la Virgen María y la Ascensión de la Virgen María. Ahora, este es muy interesante. Por eso que se dan cuenta uno cómo aprende de la historia. Hoy en día, por ejemplo, ¿no? La gente, especialmente evangélicos y pentecostales de Estados Unidos que nacen en el siglo XX, que no conocen esto de historia, ¿no? Critican mucho, oh, ese es catolicismo, ese es papismo. Bueno, aquí está la evidencia histórica. Escuchen bien, inclusive los que se llaman reformadores. Por eso aquí conmigo no van a perder el tiempo, se los aseguro. Créanme. La evidencia histórica muestra que la ciudad protestante de Bern, la iglesia protestante, celebraba la Navidad, celebraba, por ejemplo, la fiesta de Asunción y Ascensión y Anunciación de la Virgen María. ¿Se dan cuenta? ¿Me están entendiendo? ¿Okay? Calvino no creía eso. O sea, la reforma calvinista, según Calvino, no tiene que incluir celebración de Navidad, ni Año Nuevo, ni la Anunciación de María, ni la Ascensión de María. Pero Bern, que era protestante, celebraba eso. Estos son los inicios de la reforma. ¿Okay? Aunque Calvino tal vez no decía, está bien, hay que celebrar una fuente para los bautismos, pan sin levadura, rechazó la fiesta de la Anunciación y la Ascensión, ¿no? Y los otros ministros también se opusieron a ellos, porque decían, bueno, pero esta es la contradicción de Calvino y su gente. Ellos decían, lo que el magistrado nos está diciendo que hagamos se llama interferencia eclesiástica, porque ellos nos están diciendo lo que tenemos que celebrar. El problema con esto de inconsistencia está en que si fuera así interferencia del gobierno, entonces ¿por qué Calvino estaba pidiendo al mismo gobierno que exija a los ciudadanos de Ginebra que se adhieran a la fe? O sea, por un lado usaba al mismo gobierno para presionar a los ginebrinos que aceptan la fe reformada, pero por otro lado criticó al gobierno de interferencia cuando les dijo que tienen que celebrar esto. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Eso no se llama un poco de hipocresía? Claro, porque si Calvino está diciendo interferencia de gobierno al decirnos celebrar, pero al mismo tiempo pide al mismo gobierno que exija a los ginebrinos que se adhieran a la fe, ¿cómo se llama eso? ¿Acaso no es interferencia? Claro que es interferencia. Los dos casos son interferencia, pero hay uno que más le convenía a Calvino y el otro no. Así que ahí falló Calvino y también Farel. Eso se llama hipocresía, o sea, usa al gobierno a lo que yo quiero para mí, pero lo que no quiero, entonces es interferencia. Está mal. No fue consistente ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es tan que las cosas fueron de mal a peor y en marzo el concilio de Ginebra, ¿no? Mandó a los ministros a que paren de usar los púlpitos atacando a los líderes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía? Porque cuando Calvino y Farel vieron, y los otros ministros, que los magistrados estaban imponiendo lo que hacían en Bern, y al mismo tiempo dijeron que no estamos de acuerdo de que no hay que darles comunión a los que no quieren adherirse a la fe, usaban los púlpitos para atacar a los líderes. O sea, eso fue también otra violación a lo mismo que Calvino hizo. ¿Por qué? Porque recuerda que Calvino había dicho, solamente se tiene que explicar la palabra de Dios de una forma, diríamos, exhaustiva o en hermenéutica, expositiva. Pero ¿qué es lo que sucede?
Cuando empiezan estos problemas, los ministros comienzan a atacar a los líderes de la ciudad. Oye, entonces ¿para qué se hacen para qué pones ahí tus ministros si lo que vas a hacer es decirles que ataquen a los de la ciudad? Está mal, está violando su propia orden. Claro, Calvino estaba enojado, pero al atacar, a usar el púlpito para atacar a los líderes, oiga, eso no está plasmado en lo que él dijo. Eso también otra falla que hizo Calvino. Entonces la gente se daba cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿No? Eh, ah, Había un ministro, por ejemplo, que era ciego, francés, Élie Corol. Élie Corol comenzó a atacar, a predicar y llamó a la ciudad de Ginebra un reino de ranas, así le dijo, reino de ranas, y los magistrados son una chusma de borrachos, así les decía, ¿no? Desde el púlpito. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues fue apresado, ¿no? Y fue tirado a la cárcel. En abril de 1538, ¿no? El concilio pequeño anunció que los ministros de la ciudad se requiere que los ministros distribuyan panes sin levadura de acuerdo al rito de la ciudad de Bern, que también eran protestantes, y que la celebración de la Cena del Señor se va a hacer cada 3 meses y no cada mes, como decía Calvino. Entonces, cuando Calvino y Farel protestaron de una forma vigorosa, enojadísimos ante esta decisión, entonces el concilio se reunió y le dijo, Calvino y Farel, vengan para acá, enojadísimos. Entonces el concilio firme les dijo, a partir de ahora, ustedes dos, Farel y Calvino, prohibido predicar en Ginebra. Así, de plano. Les prohibieron predicar en Ginebra por todo lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, los ministros eh, no hicieron caso a lo que le dijeron y en abril 21, 1538, eh, fueron de todas, mira, a pesar que les dijo que no prediquen, Calvino y Farel Calvino fue a la Catedral de San Pierre y Farel a Gervais, aunque ya le habían dicho que no predican, o sea, violaron la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Comenzaron a predicar y comenzaron así enojadísimos a predicar a los congregantes acerca de la hostilidad que estaban ellos sufriendo, ¿no? Por la persecución, según ellos, de la ciudad, o sea, de los magistrados. Así de esa forma desafiaron a las autoridades civiles. Entonces, el magistrado, cuando le dijeron, magistrado, sí, ¿qué pasa? ¿Ustedes no le prohibieron a Calvino y a Ferrer que no predique? Sí, le hemos dicho que ya no pueden predicar. Pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó? ¿Quién cree que predicó en San Pierre? No sé, Calvino. ¿Qué? ¿Y quién creen ustedes que predicó en Harveis? No sé, Farel, estás engañándome. No, acaban de hacerlo. Violaron su ley. Lo desafiaron la autoridad de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no estuvieron felices. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces el concilio, el concilio menor y el concilio de los 200 magistrados se reunieron y condenaron las acciones de Calvino y Farel y les ordenaron una orden de la ciudad. Expulsados, ¿no? Le dieron solamente 3 días para que se larguen de la ciudad. Bueno, Calvino no esperó 3 días. Él era favorito. En abril 23, 1638, Calvino sale de Ginebra y prometió nunca más volver a Ginebra. 1638. Estuvo solamente 2 años en Ginebra. Hizo reforma, se aceptó la religión, puso ministros, hizo el catecismo, hizo la confesión de fe, hizo las ordenanzas. O sea, prácticamente todo su plan iba bien hasta que comenzó él a hacer de Ginebra una teocracia personal, al punto en donde se hizo tan calcitrante, muy terco dirían muchos dirían tirano, porque no usó táctica. Farel yo creo que estuvo detrás de ahí, Farel era un favorito.
Y claro, eso ya pasó, es histórico. Pero si analizamos, uno puede decir que Calvino pudo haber negociado, en una buena forma de la palabra, y acomodar para evitar que él sea, porque él era el líder, era el pastor, él tenía autoridad. O sea, él tenía prácticamente todo. Pero sus medidas radicales, extremadamente radicales, comenzó a molestar, inclusive entre aquellos que le apoyaron. Y su carácter y Farel, que seguramente entre ellos decían, no, no, no vamos a hacer lo que ellos digan, yo creo que ahí cometieron un grave error. Pero aquí no termina esto. Esto es el principio, recuerda, solamente estuvieron ahí 2 años. Y Calvino pasó 28 años en Ginebra. ¿Cómo que 28 años? Pero si él dijo que no iba a volver, exacto. Él dijo que no iba a volver. Por eso digo, ahí no terminó. Aquí vamos entonces nosotros a terminar y vamos a seguir más adelante, porque esta historia está volviéndose muy, pero muy importante, interesante. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia y tu amor nos ayude a entender, Señor, todo lo que ha pasado. Malas decisiones, buenas decisiones, pero eso nos enseña a nosotros a entender más. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, entonces, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.